La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 8 minutos. Y saludamos entonces ahora sí formalmente a nuestros invitados. Daniel Samper Ospina, bienvenido a la W. Buenos días, Vicky, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, aquí firmes. ¿Cómo ha estado estos días? Que no deben haber sido fáciles. No, pues obviamente nunca va a ser fácil enfrentar las infamias y las difamaciones, además de cuando a uno le endilgan delitos tan asquerosos y tan horribles como ser violador de menores. Es que no creo que haya nada peor que eso. Entonces, pues evidentemente no ha sido fácil, es doloroso, es aburrido. Yo tengo dos hijas chiquitas, es harto. El solo hecho de explicarles pues cualquier cosa es muy harto. Pero al mismo tiempo pues con la frente en alto y muy agradecido por el respaldo que he recibido de mucha gente. Y también con la esperanza de que mi caso no sea un caso mío, sino que sea un caso general que nos ayude a erradicar la difamación como arma en el debate político, cosa que acostumbra hacer Álvaro Uribe impunemente hasta ahora, y creo que es importante que lo deje de hacer. ¿Cómo les explicó a sus hijas? Pues les dije que había un señor, que ellas más o menos saben quién es Uribe o quién es Santos muy por encima, que estaba diciendo unas mentiras muy espantosas de su papá, que naturalmente eran mentiras, que no se fueran a preocupar por nada, y que cuando una persona dice esas mentiras tan horribles, tiene que también decirle ante un juez, pues que no, que decir la verdad ante un juez y pedirle disculpas a uno. Yo le confieso que es la primera vez que lo veo sin la sonrisa, que lo veo como en un estado distinto. Pues es que es así, es decir, yo creo que este tema hay que mirarlo con serenidad y con ponderación y tratar ni de sentir rabia y tampoco de volverlo automáticamente una materia de chiste ni nada, porque también lo que le digo, creo que representa una oportunidad para que eso deje de pasar, ¿no? Esa carta tan valiosa que firmaron tantos colegas que están además aquí presentes, algunos de ellos, Ujú. en últimas, o de verdad no es una carta que avale mi trabajo de ninguna manera. Yo estoy seguro que hay mucha gente a la que no le gusta la sátira política que yo hago y está perfecto. No avala mi trabajo, digo, pero sí avala un principio y avala un derecho, el derecho de la libre expresión y el derecho o el principio de que la difamación no haga parte del debate público, de que a uno, el expresidente Uribe, no le pueda decir que viola niños y siga así de campante. Él sabe que yo no violo niños. ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa simplemente para neutralizar a un contrincante que tiene, un contrincante ideológico? Eh, Otra cosa es que yo tengo una voz de humorista, tengo una voz de caricaturista, tengo una voz de escritor de sátiras, y él tiene una voz diferente a la mía. Él tiene la voz de un expresidente y de un líder muy importante en Colombia, y las palabras de él tienen un peso muy distinto a las mías, sobre todo ante los auditorios de cada uno, y porque tienen además intenciones distintas. La intención de la sátira es muy distinta a la intención que puede tener el presidente Uribe cuando abra. Entonces, el que me haya acusado de semejante infamia hace que hoy en día muchas de las personas que creen a pies juntos en el presidente Uribe crean efectivamente que yo soy un violador de niños. El presidente Uribe logró compararme o equipararme a mí ante muchos de sus seguidores con Rafael Uribe Noguera. Hoy amanecí para ellos convertido en que soy un monstruo sexual, y eso es absolutamente infame. La explicación que se empezó a mover en redes, bueno, Uribe también emitió una comunicación Muy de él. que entre otras cosas lo que hacía era cuestionar muchas más Más. cosas de su trabajo. Mm, Sí, porque él siempre se defiende atacando, siempre. y yo veía en las redes que lo que decían, no, decir violador de niños no es un violador de niños, que era violar los derechos de los niños. Ah, no, entonces el viernes me dice asesino y el domingo me dice asesino de sueños. No, no, no. El mismo violador de niños y todos lo vimos y por eso suscitó esa reacción. Si él quiere moligerar un poco la cosa y tal, está bien, pero que lo diga de verdad y con decencia. Diga, hombre, se me fueron las luces, usted no es un violador de niños, no quise decir eso, perdón. Y no pasa nada. Yo le digo, perfecto, perdonado y por favor no repita pues ese tipo de señalamientos de que sus rivales han cometido delitos. Bastaba con eso, pero claro, me están aplicando todo el manual de la doctrina uribista,
que es calumniarme, y sobre esa calumnia después yo ver con nuevas calumnias y tratar de situarme a mí en una posición en la que yo quede a la defensiva. Entonces yo ya no solo tengo que explicar, él no tiene que explicar por qué dijo que yo era un violador de niños sin Si pruebas, no, usted, sino yo no decir, soy yo violador. no soy violador de niños, y además las fotos de unas menores de edad que salieron en Soho en el año 2001 tenían permisos de los padres y no eran pornográficas porque no sé qué. Entonces me pone él trata de ponerlo a uno a explicar las nuevas acusaciones que le hace en vez de responder por la primera acusación que lanzó. Eso es muy de la doctrina uribista, al igual que el hecho de que después salgan todos los senadores uribistas, precandidatos uribistas, etcétera, etcétera, a morderle a uno la honra sobre esa misma infamia para congraciarse con su líder. Entonces, es un ringlete que ya existe, por el cual ha pasado mucha gente, es una trituradora en el hábitat digital que el uribismo logró crear, que incluye también unos pseudomedios digitales y demás, a través de los cuales lo muelen a uno. Esta vez lo hice yo soy la víctima esta vez, lo han sido otros en el pasado. Ojalá de verdad que en el futuro no suceda más, es decir, que ellos entiendan que así no pueden hacer política. Para saludar a nuestros otros invitados, quiero decirle que lo veo triste. Realmente lo veo como triste como afectado. Es que lo veo me parece afectado, que claro. el tono es acorde con lo que está pasando, y me parece que no lo vea como una crítica. Realmente me impacta verlo así porque siempre que lo he visto jovial, sí, obviamente. diferente. Hoy sí, lo veo yo soy un youtuber afectado. jovial en Está términos muy generales. Lo veo golpeado, afectado y eso es tiene toda la normal, razón. humano, pero se le ve muy golpeado. Claro, tiene que ser. No me siento, es decir, claro, sí me siento golpeado, pero no me siento de ninguna manera o derrotado o algo así. No. Es absurdo enfrentar estas acusaciones Y de que uno tener es que un dar esas violador de niños explicaciones. con la jovialidad de un youtuber. Pues Claro. pues haciendo, pues no es el momento. Tiene toda la razón, hola hablado. Bienvenido a la W. Mire, este caso del cual vamos a hablar durante todo este programa hasta la 1 de la tarde, este caso, digamos que fue como la gota que rebosó la copa. Pero cuando uno mira el Twitter, mira el Facebook, mira las redes sociales en general, están llenas de una violencia, de un odio, de un resentimiento increíbles. Lo que pasa, Vicky, buenas tardes primero para usted y para todos los oyentes de la W y los Facebook videntes. Yo creo que esto que estamos viendo no es una excepción, esto no es un caso aislado, esto no es un accidente, esto es una cosa hecha a propósito, deliberada, para causar daño por un lado y para buscar réditos por otro lado, porque inclusive han querido meter en estas mezcolanzas que hace el señor Uribe, han metido al gobierno, y entonces dice que es que Daniel Samper y Juan Manuel Santos están maltratando a Antioquia. En fin, se han metido en una cantidad de cosas porque la habilidad que ha tenido Uribe siempre es responder lo que no le preguntan, y cuando quiere responder, él en realidad lo que hace es difuminar la atención, tratar de desviar el motivo de las discusiones que se plantean con él. Si se está hablando de un asesino que es amigo de alguien, entonces el problema no es el asesinato, sino que el señor cometió el asesinato con una corbata que estaba manchada. Y él pone al país a hablar de la corbata y no del asesinato. Entonces, aquí es Este, lo verdaderamente importante, él lo plantea y lo dirige y lo maneja de una manera muy hábil. Y yo creo que aquí no podemos dejarnos desviar de una cosa que es puntual, porque es que podemos decir 1.000.000 de cosas de la vida editorial de Daniel Samper y podemos decir 100 millones de cosas de la vida política de Álvaro Uribe, pero de lo que se trata aquí es de evaluar que un expresidente, senador de la República, jefe de un partido que tiene 6 millones de seguidores en este país, electoralmente hablando, salió y dijo que un periodista que se llama Daniel Samper es violador de niños. Ese es el punto. Y esa es una conducta penal, punto, que exacto, no es cierta. Porque es que no podemos salir a decir, a dejarnos distraer de esas cosas y de lo que se hizo, de lo que no se hizo, porque el defensor de la familia que se llama Álvaro Uribe, ¿qué dijo o qué hizo
cómo se manifestó con lo de Uribe Noguera, cómo se manifestó cuando unos soldados americanos violaron a unas niñitas y las prostituyeron y subían videos a las redes y las vendían y vendían esos videos y todas. ¿Qué dijo este señor y Ordóñez y todos los que son defensores de la familia? Entonces, no se trata de eso porque la discusión se nos vuelve infinita. Se trata de una cosa muy concreta y muy puntual que no solamente es contra Daniel Samper, sino que es contra los medios, es contra la prensa en general, porque ahora el comunicado que expidió esta mañana el Centro Democrático es un comunicado de solidaridad de cuerpo con su jefe máximo, con el que a bolígrafo puso a todos los que están en el Congreso y en los distintos puestos políticos que ocupa ese partido, pero es un comunicado en el que nos atacan a todos, en respuesta al comunicado que sacamos nosotros expresándole nuestra solidaridad. Y hay un hecho concreto, y es que independientemente de que la gente esté o no de acuerdo, Daniel, con su trabajo, digámoslo así, que les guste o no les guste sus columnas, algunas son muy fuertes y eso lo sabemos, algunas pueden incluso hasta generar críticas que son válidas, pero eso es una cosa y otra cosa es acusarlo a usted de ser un violador de niños. Es que eso es otra cosa. ¿Podría el expresidente Uribe haber dicho que usted es incluso el peor periodista que él ha conocido? Punto. Sí, y eso es respetable. Es válido. No, eso es una opinión. Otro día hacemos el debate de los límites de la sátira, en fin, si mi humor es de buen gusto, de mal gusto, que eso no es delito, es decir, tener mal gusto para hacer un chiste, pues no es delito, el humor es subjetivo, hay unos a los que el mismo chiste les produce mucha risa y a los otros mucha indignación. Eso es otro tema. Yo creo que lo que él trata de hacer es precisamente situarlo a uno, desviar la atención de la conversación y que uno termine hablando de que es que si yo lo he respetado con la sátira o que si yo he hecho y hay algo, de yo creo que la físicos. frase... Eso es humor, eso no tiene nada que ver con este debate. El debate es si es válido decirle a un contrincante, a un periodista, si es válido decirle a un periodista que es un violador de niños, sin tener las pruebas. Diego, Ese es el debate. Lo saludo a usted también, bienvenido a la W. Muchas gracias por la invitación. No lo escucho, espéreme un segundito, a ver, Tibu, ¿ahí sí? Hola. Ahora sí está perfecto. Diego, ¿cómo ve usted todo esto? ¿Cuál es su opinión, usted que estuvo dirigiendo Twitter en Colombia? Pues a mí me parece que es respetuoso con los oyentes que nos están escuchando hasta ahora decir que yo soy muy amigo de Daniel. Yo trabajo con Daniel, he hecho muchos de los videos de Hola Soy Dani y obviamente pues tengo toda la solidaridad y cariño hacia él por lo que pasó, pero a mí sí me gustaría como que viéramos un poquito más el bosque. Yo siento que la razón la metimos en una licuadora y ahora nos volvimos una sociedad llena de odios. Eso es lo que Twitter, lo que Facebook, Instagram todavía no, pero eso es lo que estamos convirtiéndonos hoy como una sociedad cargada de odio. Hacer como un llamado a la tolerancia, que es de lo que se trató la carta que firmaron muchos periodistas, entre ellos me incluyo, creo que es importante y manda un mensaje que nosotros como sociedad tenemos que empezar a bajarle el tono, un poquito como la discusión y tener un debate de mayor altura. Diciendo esto creo que no va a ser posible. El uribismo ataca sin piedad, creo que lo demostró con el tema de Daniel, y no solo Daniel, sino que lo ha hecho con otros periodistas, pero nosotros como periodistas y muchos ciudadanos tenemos que hacer un llamado a la autocrítica. Yo creo que yo me he exaltado en muchos trinos que he escrito, creo que algunos de los colegas también lo han hecho, y hemos perdido como esa objetividad que se espera de nosotros para dar ejemplo, para que la sociedad vea, bueno, estas personas están un poquito por encima del debate que se dan en estos foros públicos, y yo sí creo que nosotros tenemos que hacer ese llamado y decirle a la sociedad, mediante nuestros trinos u opiniones, empecemos a bajarle un poquito y en poner en perspectiva todo lo que está sucediendo. Tenemos 3.350 personas conectadas a esta hora, Daniel. No sé si lo que nos estaba diciendo Diego me da pie para preguntarle lo siguiente, y es, no es lo mismo que un tuitero cualquiera le diga a uno, usted es un tal por cual, que se lo diga el expresidente, un expresidente de la República y más el expresidente más popular que hay en Colombia, o quizás el político más popular que hay en Colombia. No es lo mismo, y sobre todo no es lo mismo si los indica de algo tan grave como ser un violador de niños. Claro, no es que sea... ¿Cuál es la responsabilidad de Uribe? No es desde la cuenta anónima de @perrodorado que a uno le están escribiendo y diciendo cualquier cosa. Está hablando
un líder político que es muy importante y al cual le cree por lo menos el 30% del país a pie juntillas lo que diga. Entonces, los políticos son personajes públicos, ellos deben tener un cuero un poco más ancho que los demás ciudadanos para soportar las críticas, eso hace parte del juego democrático inevitablemente, y deben soportar que el periodismo los cuestione, les haga preguntas, y en el caso de la sátira, pues se burle de ellos también. Eso es parte del juego democrático. La voz de Uribe no es la voz de cualquier ciudadano, es la voz de un colombiano muy importante, de un líder, de un senador, de un expresidente. Cuando él habla, lo que él dice suena con unos decibeles distintos y mucho más altos que los que puede tener cualquier otra voz. Y él tiene que estar a la altura de la responsabilidad que debe tener con su propia voz. Ya habían tenido ustedes dos un episodio, él lo había llamado a usted payaso, si mal no estoy en... Sí, claro, yo hice un video al respecto y está bien, porque payaso es una descalificación, como él lo trató de decir, pero pues no es un delito. Además yo me siento orgulloso de ser payaso, me parece una dignidad. Pero quiero decir, él me puede calificar con muchos adjetivos y está bien. Es decir, mi trabajo es un trabajo lleno de errores, estoy seguro. Yo mismo saco una columna y digo, hombre, he debido echarle más lija a esta parte. Yo soy una persona que no siente que ya se hizo, siente permanentemente que se está haciendo. El humor es una cosa de destilar, tiene un ejercicio de destilación, de acumulación de millas voladas y tal para mejorarlo. Es un asunto del cómo más que del qué. Yo creo que uno se puede burlar de todo y que la gran pregunta del humor es cómo lo hace para que no sea chirriante el chiste, para no quemarse con el voltaje de su propio chiste, que es el peor castigo a un humorista. Entonces, parto de la base de que mi trabajo no es perfecto de ninguna manera, de que cualquier persona es libre de que no le guste mi trabajo. No me pongo bravo con quienes se ponen bravos por mi trabajo, es decir, sé que Paloma Valencia estaba brava por un chiste que hice sobre el nombre de su hija, no sobre su hija, sobre el nombre de su hija. Entiendo que se ponga brava, ni más faltaba que ahora yo le fuera a reclamar, pues que no hay derecho a que se ponga brava. Claro que sí, lamento que se haya molestado por ese Y chiste. le pregunto en esa cosa puntual, ya que usted la trae a colación, lo que a usted le critican es que se metió con una niña de 3 meses. Me mentí con el nombre. Bueno, con el nombre, lo que sea. así. ¿Usted siente que se metió con la niña o no? No, yo siento que no. Yo siento honradamente que me burlé de un nombre, en un contexto de una lógica satírica que tenía una columna en concreto, en la cual además yo estaba parodiando la voz de una mujer que fue a la convención uribista, donde Paloma fue que dijo que tenía una hija que se llamaba Amapola. Pero mire, que quede claro, por favor, no tengo nada contra ella personal, ni contra su hija, por Dios, de ninguna manera. Lamento que lo haya tomado de esa manera, de verdad. Yo traté de hacer un chiste lateral a partir de un nombre, nada más, no quería en ningún momento afectar su entorno familiar. Usted dice que entiende a Paloma Valencia. Sí. Le Pero pregunto a usted vamos a cómo- hacer Sí, una cosa. sí. Se puede comparar un chiste con un nombre que digamos que salió mal, entonces, en beneficio de la discusión, con que a uno le endilguen un delito, No. con cometer ese delito. Ahí no entonces, hay ninguna eso es lo que yo justificación. no Por eso quiero. esta cuestión nos lleva hacia allá porque usted menciona, y por supuesto no hay ninguna justificación, y creo que ninguna persona sensata podría justificar que Álvaro Uribe le haya dicho a usted lo que le dijo, que era un violador de niños. Sí. Pero como estamos buscando el génesis de cómo pasó todo esto, pues la génesis claramente, digamos, es la columna en la que usted menciona a la hija de Paloma No, Valencia. yo curiosamente creo ¿O usted que... cree que la animadversión estaba desde antes? La Sí, marcha. yo creo que yo siento que ellos han sentido, yo me he vuelto un blanco sistemático de ese hábitat digital que creó el uribismo. En realidad desde que me volví youtuber y en concreto desde que fui a una marcha, aquí además fui con Vlado, una marcha Los vi. convocada por el uribismo contra la corrupción, con unos carteles alusivos a la corrupción en la época de Uribe, porque pues entendíamos que era una marcha contra la corrupción en general y no solo contra la corrupción del 2010 en adelante. Y desde ahí, sin duda alguna, sistemáticamente he sido, pues, he estado en la mira de ellos, quiero decir, me hacen numerales de no sé qué cosas, hashtag Daniel Samper no sé qué cosas, una cosa y la otra y tal. Entonces yo creo que el génesis es un poco más allá. Y lo de este chiste, de esta columna, es parte de un picadillo que trataron de hacer
para configurar un perfil mío como si yo fuera un monstruo sexual que persigue a los niños, los viola y masacra y maltrata a niñas de 3 meses, y entonces toman todo tipo, amañadamente, naturalmente, de elementos de cuando estuve en Soho, de cuando me burlé el nombre de la hija de Paloma, de cuando no sé qué, los reúnen todos, y Uribe trata de hacer de mí una persona que tiene un perfil de semejante al de Luis Alfredo Garavito. Eso es lo que ha tratado de hacer todo el fin de semana. Y eso no puede suceder, no en vano. Y debemos trancar eso. No puede haber semejante difamación como arma para hacer política o para hacer debate político en Colombia. Y aquí hay que además subrayar una cosa, y es que el expresidente Uribe, por más de que ha tratado de suavizar la cosa y están volteando la torta para hablar de que es violador de los derechos de los niños, el expresidente Uribe el mismo viernes, cosa que demuestra que no fue una cosa accidental, el mismo viernes retuiteó a un señor que decía que Daniel Samper es el Garavito de Twitter, Bueno, mira, ¿no? ¿qué tal? El propio Uribe, y entonces él estaba haciendo ese paralelo con un violador, con un depravado, con un degenerado que está cumpliendo decenas de años por atentar contra niños. Pero el tema es que la gente confunde unas cosas. Aquí, por ejemplo, yo creo que no se trata de ser objetivos. La objetividad es una cosa que no existe. La objetividad es un mito, ¿no? Cada quien tiene su opinión, y cuando Vicky Dávila escoge qué temas va a tratar, así invite a los que invite, ya es una decisión subjetiva porque alguien tiene que decidirlo, Sí, porque a mí me ¿no? pareció que era importante. Exactamente, así como te pareció importante traernos hoy, pudiste traer a otra gente, poner otro tema, etcétera. El tema no es tanto la objetividad, sino la transparencia y la honestidad con la que uno hace las cosas, y sobre todo la integridad de lo que uno dice, porque uno, en el caso de los caricaturistas, de los humoristas, de los que hacemos cualquier tipo de sátira, nosotros podemos exagerar, pero no inventar. Si el señor Nule se robó 10 millones o 1.000 millones y está condenada, y están condenados por haber cometido un delito, uno puede decir es un criminal, es un delincuente. Pero si el señor Nule no se ha robado un peso, uno no puede decir que se robó un centavo, y no lo puede decir es que ese es un ladrón, ¿no? Entonces, ahí esas cosas se caen por su propio peso. Vlado, Porque los uribistas en toda esta discusión, o pues los que están respaldando a Uribe, que entre otras cosas veía que había un hashtag que era tendencia número 1 y todavía está yo apoyo a Uribe. Hay mucha gente que en esta discusión no está del lado de Daniel, sino que está del lado de Uribe. Quiero preguntarles en ese sentido. Por ejemplo, los que argumentan, dicen que ustedes, o que nosotros los periodistas, porque hablan es de los periodistas en general, que le decimos a Uribe paraco, que le decimos a Uribe asesino, que le decimos narco, que le decimos, y que parte sin novedad, que el por qué sí se tiene que aguantar todas esas cosas. ¿Qué les podemos decir a esas personas que como argumentación de que, bueno, bien hecho que le dijo eso, porque es que él se la pasa insultándolo? Yo los invito a que nos denuncien, es decir, si hay algo en el que uno directamente, una cosa es decir que en el gobierno de Uribe hubo asesinatos ilegales, que los hubo, que hubo corrupción, y la hubo, que hubo desfalcos y los hubo, que hubo favoritismos y asignación de zonas francas y las hubo. Es decir, eso lo decimos y lo reiteraremos todas las veces que sea necesario. Yo creo que yo nunca he dicho, señor Uribe, usted es un asesino, yo digo, usted se ha hecho el de la vista gorda con unos asesinos, eso sí creo que lo he dicho porque así ha sido. Entonces, eso es una cosa que es distinto de yo decirle a Uribe que es asesino, lavador de dólares o cualquier otra cosa. Yo nunca lo he acusado así, pero es que el tema va de cuándo es opinión, cuándo es información. Eso es lo que iba a decir, que yo creo que hay que diferenciar lo que es la opinión de un periodista y la información que sale de un canal de televisión, de un periódico o de una emisora de radio. Y el uribismo lo que está haciendo es mezclando todos. O sea, lo que opina un periodista que ha podido, yo creo que hubo 2 columnas que sacaron los uribistas a flote este fin de semana que se publicaron en El Espectador. A mí esa columna me pareció un exabrupto, a mí me pareció insultante, me pareció agresiva. Si yo hubiera sido director no hubiera publicado esa columna, me parece que no aporta al debate, pero informativamente yo creo que los medios de comunicación han sido muy correctos en el tratamiento de la información. Que haya habido columnistas de opinión que ya se han pasado un poquito de la raya, seguramente, pero
De las personas que han firmado la carta, yo no sé quién de esos le ha dicho a Uribe paramilitar, asesino o cualquiera de los otros adjetivos con los que se han referido a Uribe en los últimos años. Pero en todo caso, lo que hay que tener en claro es que cuando uno hace una crítica, es eso, es una opinión. Y Twitter es una tribuna de información, pero es en un buen porcentaje una tribuna de opinión. Y una cosa es opinar y otra cosa es acusar. Lo que el señor Uribe dijo no es que yo opino que Daniel Samper tal cosa, no. Daniel Samper, el violador de niños. Eso está escrito con todas sus letras, ¿no? Él no dijo, es que yo opino que a Daniel Samper no le gustan los niños, o es que yo opino que a Daniel Samper le caen gordas las hijas de las congresistas. No, él no dijo eso, que eso hubiera sido perfectamente válido, ¿no? Así como es válido que alguien diga que mis caricaturas son unos mamarrachos, que mi programa es un ladrillo, la gente, y eso está bien, y pues hay para todo hay gustos, pero lo que no pueden es señalar para decir que un programa es malo o que una columna o un columnista es malo, decir que es un criminal. No pueden decirme, no, es que el señor Blado que es lavador de dólares, o que a mí me escribieron no hace mucho que es que yo me la pasaba planeando atentados con los de las FARC, solo que no lo dijo un expresidente. Entonces uno no le pone cuidado, pero cuando lo dice un expresidente, eso trae una No, pues a connotación uno todos los gravísima. días le dicen que el gobierno le paga, que el otro no sé qué, que yo soy paraca, que soy guerrillera, que eso depende. De todos los días eso pasa, pero es cierto que la connotación es más complicada. Quisiera decirles a los oyentes, porque muy seguramente la senadora Paloma Valencia lo hará público, que ella nos ha llamado a pedirnos que quiere un espacio en el programa. Yo tendría que decir lo siguiente, me parecería muy interesante, lo que pasa es que en esto, y más en una controversia de este tamaño, uno tiene que ser serio. Yo a nuestros invitados de hoy no les hablé de otro invitado y por eso no me siento haciendo lo correcto, sorprendiéndolos con un invitado más. Sin embargo, le ofrezco a la senadora Paloma Valencia para mañana que venga y hagamos este espacio hasta la 1 de la tarde, 12 a 1, para que ella también pueda exponer su posición, desahogarse y pues aquí simplemente estamos escuchando, dejando claro que por lo menos yo en este caso de ninguna manera acepto y rechazo bajo cualquier mirada el hecho de que el expresidente Álvaro Uribe le haya dicho lo que le dijo a Daniel, porque creo que una cosa es que le critiquen a uno el trabajo y otra cosa muy distinta que lo culpen de un delito. Sin embargo, entiendo a la senadora y si ella quiere mañana la espero aquí para que hagamos el programa y exponga su punto de vista acerca del tema de su hija, que es un episodio anterior a este que terminó ocurriendo. ¿Denuncia usted a Álvaro Uribe? ¿Ya lo denunció penalmente? Pues si voy a tomar medidas legales, no las anuncio todavía porque las están estudiando todavía los abogados, pero pues sí procuraré evidentemente pues que esto no quede, pues que la última palabra no la haya dicho él y que no haya pasado nada. Es que, Podemos perdón, decir yo que ahí usted, yo perdóneme un segundito, Diego, que podemos decir, Daniel, que usted lo que quiere es ver a Álvaro Uribe diciendo, Daniel Samper no es un violador de niños, yo me retracto. Sí, Eso es lo que usted tampoco espera. es que no lo soy, es que porque dice que lo soy si no lo soy. No, Lo que pasa es hombre, que el daño está hecho. le pido disculpas, usted no es un violador de niños, me equivoqué al decirlo. Pero él sí lo hace, por ejemplo, Daniel, si lo hace en Twitter, que es lo que se está diciendo, ¿eso quedaría ahí? ¿O usted está buscando que Mire, esto yo ya llegue tengo- a las instancias judiciales para Pues, que es ya decir, sea la mi justicia ánimo- y ponga un punto final, como Pues están mi diciendo ánimo a no todo no es esto? un ánimo enfermo ni vengativo ni nada. Es decir, imagínese que usted el viernes usted esté tranquilo y el lunes amanezca convertido para una porción importante Dios. de la población en que usted es un violador de niños. Terrible. Pues yo no sé cómo se puede resarcir ese daño que él ya me hizo. Puede. Es un daño que evidentemente ya está hecho, es un asesinato moral, pero yo sí quiero que él me pida disculpas, porque yo no soy un violador de niños. Pero, por ejemplo, en las redes, también quienes han criticado a Uribe por esto, en las redes, la gente que opina dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Y rectifica y qué? Y ya, porque ya lo ha hecho en otras oportunidades. Pues, decir, no sé qué más le puedan hacer, pues por mi lado yo no soy un violador de niños. Ha sido terrible que me lo diga para mí, en mi fuero interno, en mi dolor interno. Me parece terrible el solo hecho de tenerse que defender uno de eso. Pero Es horrible. perdóneme, es que voy a decir una cosa terrible, Y pero es preferible que a uno él le digan tiene- usted es un HP que un violador de niños. Es lo un peor que hay, asesino, es que el- también es falso, pero yo prefiero que me digan eso a que me digan que soy un violador de Sí, niños. por favor, no hay Es derecho. decir, él no sabía cómo y cómo configuró Tenía el que fin de tener mucha semana rabia, yo creo, a la hora- amañadamente con retazos y con cosas y con reinterpretaciones enfermizas de mi trabajo periodístico en Soho y demás,
cómo configuró un perfil mío como si fuera un monstruo sexual. Y que Eso toda esa es información, infame, eso quedará en las redes, Eso es quedará infame. en la historia, eso No, a mí, quedará lo que, ahí. a mí lo que me sorprende es que tras lo que dijo Uribe haya una cantidad de senadores preparados, gente muy Veía el preparada, que artículo en además este momento, sí. defienden lo que dijo Uribe. Es que el matoneo Sí. no solo se quedó en eso, sino que se multiplicó. No, Y Diego, lo y que es hoy que es- y escribía es que es un Juanita, delito, Juanita Diego, León, esto es León, un delito. hoy Juanita León en La Silla Vacía escribió un artículo Muy bueno ese artículo. explicando cómo Uribe está siguiendo los mismos pasos de Donald Trump, de convertirse, él se va a victimizar con todo esto que está sucediendo y con toda la firma de este comunicado de los periodistas, va a decir, la prensa está en contra mía. Y cuando Uribe habla, como ustedes lo dijeron, Uribe tiene una voz muy importante, es menos de lo que se cree en redes sociales, porque para empezar, Twitter es una red social de unos 3.6 millones de seguidores en Colombia, de los cuales hay 1 millón activos. Estamos hablando de 2.7, que son cuentas casi que inexistentes. Entonces, Álvaro Uribe le llama más o menos a 1 millón de personas en Colombia en Twitter. En Facebook ya no sé, pero él tiene obviamente 4 millones. Ah, bueno, gente de afuera. él tiene ok. no, son cuentas que la gente creó Ah, y se claro. dejan inactivas. Hay muchos robots, no sé cuál es la proporción, Y pero muchísimas por falsas. ejemplo, de los 2.000 millones de usuarios que tiene Facebook a nivel mundial, 81 millones son cuentas falsas, 88 millones son cuentas ¿Y falsas. robots qué es? ¿A qué se refiere con No, robots? robots son cuentas que crea una persona que crea varias y ahí le mandan unas Pero es el mismo. órdenes. Eso es ya la es un misma negocio, persona, sí, prácticamente es un Ah, negocio. hashtag, sí. Exactamente, Sí, o sea, si claro. usted ve muchos de los ataques que uno recibe, son insultos muy simples y usted entra Y a la usted persona mira, es y un son huevito. 30 y es un huevito o es una persona O con una tiene cara, un seguidor. una cara y tiene 30 seguidores. Yo a los huevitos que hablan no les 30 pongo seguidores. cuidado. Pues yo, Pero pues bueno, eso- A los tres huevitos. los huevitos ya no existen porque Twitter los cambió hace un tiempito, pero hablando en diminutivito. Pero no, yo quiero además aquí agregar una cosa sobre Daniel, que somos compañeros de la revista. Van a decir los uribistas que claro, que nos vinimos en Manguala los que No, trabajamos. pero yo les expliqué a los por eso, oyentes pero que no, los yo íbamos a sé, escuchar. Yo sé, pero es que los uribistas no oyen razones. Entonces, pero lo que sí quiero decir, una cosa a agregar sobre el trabajo de Daniel Samper, es que en efecto él es muy crítico de su trabajo, él es muy autocrítico, y yo en muchísimas ocasiones le he comentado y le he dicho, oiga, yo creo que ahí se le fue la mano, y él de pronto dice, no, es que tal vez sí, o de pronto dice, hombre, sabe que sí, o me faltó tal cosa, no, y él es autocrítico, pues porque obviamente es una persona que entiende que este trabajo, como dijo hace un rato, es un trabajo de crecer y de aprender y de todas estas cosas, y a todos nos pasa. A uno a veces le dicen, ¿usted no cree que le dio muy duro a fulano de tal? Y uno dice, ¿se lo merecía? O uno dice, de pronto no, o hasta ese momento la No, y información yo no les voy a estaba decir una completa, cosa. etcétera. Para que la gente lo sepa. En este caso, yo me ocupé ayer, por ejemplo, con lo de la carta que hicimos los periodistas que la firmamos, de dejar claro que no era un ataque contra Álvaro Uribe, era contra una conducta específica que había hecho Álvaro Uribe en torno al comportamiento frente a Daniel, de decir que era un violador de niños. Pero no era un ataque contra el señor Uribe, Pues por lo menos porque contra no un- se trataba de eso. No, contra una conducta reiterada, además, ¿no? Que él ha tenido y con la esperanza de que no siga existiendo esa conducta. Y Yo aquí creo que me eso es escriben, lo que importante de pasa es que usted es amiga de Daniel. Nosotros no somos amigos, No, primero. Yo sí, yo soy fan, que eso es distinto. La No, distingue, hablando en como serio, decía- somos como decía colegas. por ahí un general, ¿Cuántas la columnas distingue. me escribió usted a ver que me volvía trizas? 1000. Creo que ninguna Como de 8. 8 me mandaba para el chorizo. Usted, 8.000. usted Vlado, dirías en ese caso. usted Vlado. ¿Cuántas caricaturas llegó a ser muy fuertes contra mí? Pero aquí estamos sentados, Unos digamos. diálogos muy bonitos y unas entrevistas muy bonitas con el doctor Uribe, sí me acuerdo. Óyeme, yo 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 me acuerdo by de the way. otras. Yo te llevé almendras en mi canal de YouTube. También. Cuando saliste de la vaina. Digamos que uno casi que pasa por encima de esas cosas. Ahora, les pregunto sobre todo a ustedes dos que son del humor. ¿Se pasan a veces Seguro, pues sin es que medir las consecuencias? así es el ejercicio ¿Se del humor. vuelven groseros, atrevidos? Mira, No sé. yo, qué pena, me meto y respondo rápidamente. El problema del humor es que es subjetivo. El mismo chiste que a Diego le puede causar mucha gracia, a ti te puede ofender o al revés. Entonces es muy difícil lograr un consenso del humor y hay muchos tipos de humor y tantos tipos de humor casi como que personas que reciben ese humor. Entonces es imposible saberlo. Si a mí se me ha ido la mano, seguramente sí, pues claro que sí, claro que sí. ¿Qué más quisiera yo que mi trabajo fuera perfecto? Seguramente me he arrepentido de muchas cosas, las habría escrito de otra manera, habría decantado el chiste hacia otro lado, No, etcétera. cantado no, sin cantar. Decantado porque el humor es una cosa de decantación, uno puede burlarse de lo que sea, pero hay que ver cómo se burla.
Entonces, sin duda alguna, sí, seguramente muchas veces se me ha ido la mano y lo lamento. Eso en términos de mi oficio, pero insisto, el asunto aquí no es saber si la sátira tiene límites, si no tiene, etcétera, etcétera, sino resolver este asunto, que Álvaro Uribe deje de difamar para no envenenar de odio Y aquí en el Facebook el me debate dicen, público. aquí en el Facebook me dicen, no, usted está victimizando a Daniel. No, yo no fui. yo no me, yo no me siento Y víctima. yo no fui. No. Digamos, no, pero hay una cosa, Daniel, aquí hay una cosa clara, un hecho claro. Sí. Digamos, pues claro que así usted no se sienta, pues usted está siendo hoy víctima de una difamación porque usted no es un violador de niños. Sí, Si es lo verdad, fuera, eso es verdad. a lo mejor yo no lo estaría entrevistando en estos términos. Eso es verdad, Le estaría dando hasta con los trastos, No, pero es verdad que distinto. eso es verdad y él me causó un daño ya y me ha causado un daño moral y ha sido muy doloroso para mí y para usted que tiene hijos lo sabe, es muy doloroso eso. Eso es muy doloroso y es terrible y defenderse de eso es asqueroso, es terrible. Entonces sí me causó un gran daño y sí soy una víctima de él. Pero no quiero posar de víctima ni quiero alargar mi posición de víctima ni mucho menos. Quiero es que esto sirva para que, así como ha sucedido en el pasado reiteradamente que el señor Uribe acude a este tipo de estrategias, no lo vuelva a hacer, que no lo vuelva a hacer, que eso ayude a que el debate público en Colombia mejore un poco. Yo creo antes de- que- déjeme meterme sí. un segundito. Yo respeto lo que está diciendo Daniel, pero yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que está en el ADN y en la estrategia política de Uribe de regresar al país, de causar cuanto más daño pueda. Se va a retractar. Yo no, No, si se le olvida, si se le ordena a un juez es probable, o a lo mejor se va 2 días a la cárcel, se Tocó victimiza ir por mucho más. la Pero demanda, yo sí tocó ir creo por que las vías estamos, legales. yo sí creo que estamos ante un ser tenebroso. Y el otro día conversando con unas personas influyentes me decían, ¿usted por qué está defendiendo a Daniel? Uno no se mete con Uribe. Es que Uribe tiene atenazado, atemorizado al país, donde uno piensa, donde este señor vuelva presidente, que yo creo que él va a poner el próximo presidente, y me santiguo. Pero usted ya se metió en política. No, yo no, pero yo creo que él va para presidente. Yo creo que él no, la persona que él ponga, y ese señor es un canalla, lo digo sin pelos en la lengua, pero es gravísimo lo que está haciendo, y mucho más grave que las personas que están debajo de él lo estén apoyando. Es que la gravedad de esto es enorme. Yo creo que él quiere que le pase algo a Daniel Samper, y cuando le pase, ¿Cómo ¿qué? así que le pase? Que ¿Cómo le así? pase algo. No sé, que le pase algo. ¿Usted cree lo mismo, Daniel? Pues está propiciando que haya un montón de gente que me vea como Rafael Uribe Noguera, eso sí lo está propiciando, sin duda ¿Usted alguna. se siente afectado en su seguridad? Sin duda, porque él está autorizando, él cada vez que se mete con un periodista, autoriza a sus seguidores, dentro de los cuales puede haber unos muy fanáticos, a que le hagan a uno daño. Eso lo está haciendo él y eso es parte de la angustia de que él no sepa manejar su voz a la altura de la ¿O responsabilidad a su que familia, tiene. por O a mi ejemplo, familia, sus hijas? Imagínese, pues claro, él le afecta a uno drásticamente la vida, sin duda. Yo creo que hay que agregar aquí una cosa, un par de cosas. Por un lado es que lo de Daniel es el episodio más reciente de Uribe de calumnias y de difamaciones contra muchas personas. En algunos casos la justicia lo ha obligado a retractarse y él hace unas retractaciones ahí todas difusas, todas gaseosas, que en realidad no son retractaciones, como con las Revictimizantes. madres de Soacha, como con Holman Morris, que no es de mis afectos y somos antagonistas en todo, pero al que también atacó y fue y ahí le dio la mano y no sé qué, pero no hubo una retractación como tal. Y en el mejor de los casos podría ocurrir algo con Daniel Samper Ospina, en el que se arrepienta a medias. Pero es que el problema que hay que tener en cuenta es que lo contrario del humor no es la rabia ni el rencor, lo contrario del humor es la solemnidad. El señor Uribe y la gente de las extremas, uno mire a Petro cuando se ríe, nunca se ríe, es gente que no se ríe, que no se Es divierte. gente sin humor. Por eso, pero entonces ellos, pero sobre todo los de las extremas, los que tienen esos pensamientos extremos, para la derecha o para la izquierda, no se ríen. Entonces, si uno mira el señor Uribe, lee las columnas en clave de insulto, en clave de injuria y no en clave de humor. Entonces, él lo ve como una cosa solemne, como si estuviera leyendo una editorial del New York Times y no una columna de Semana o de Soho o del Tiempo. Entonces, ahí es cuando él se envenena y envenena a la gente que lo rodea a él. Y esa gente que lo rodea a él es víctima de una cosa que se llama el síndrome del hooligan, que es lo que nos afecta a todos y a todos nos ha afectado en un momento en las redes sociales, que es gente
que normalmente entre semana es un papá responsable que lleva a sus hijos al colegio, trabaja de 8 a 6, almuerza 1 hora y es muy juicioso. Ya me Pero- tienen mi hashtag, pero para que lo sepan de una vez. pero- Perdóneme, pero Vlado. vale- Vea, Vicky Dávila sea imparcial. Pero va al estadio, entonces el hooligan va al estadio el domingo, Esa vaina. ese padre de familia responsable va al estadio el domingo y allá se transforma en una fiera que insulta a los del a los del equipo rival, al árbitro, a la policía, a los de su propio equipo, al que está, y actúan en masa y es lo que están haciendo los seguidores de Uribe, matoneando a Daniel Samper, matoneando a los periodistas, acusándolos de cuanta porquería se les ocurra. Y esa es la gravedad. Porque eso es Tomás el Uribe hooligan reclamaba que alentado por qué la prensa no se une cuando los periodistas matonean a su papá. Pero, Porque es que esa no es una función nuestra. no, pero además, ¿cuál Sí, matonean? es que yo Es no he decir, visto, si él es yo- un yo- señor... ¿Pero vieron los trinos? Sí, yo vi Tomás? yo vi un trino. pero yo es no que vi una un posición trino. de poder. Pero- Uno como periodista está en la obligación de ir a contrapelo del poder, de hacerle Obvio. contrapeso al poder, de burlarse del poder cuando hace humor. El papá de él representa el poder. Entonces, yo creo que para que haya matoneo, la principal característica es que el matoneo se ejerza contra un débil, ¿no? Ahora, hay otra cosa, en lo que dijo Uribe, que sacó un video y sacó un comunicado, más o menos decía que los que estábamos ahí firmando éramos enmermelados de este gobierno, Una éramos, descalificación, bueno, una comprados, cantidad de vendidos. cosas, sí, vendidos y... Lo que pasa es que el adjetivo, los adjetivos que ellos buscan siempre surgen solamente cuando no tienen pruebas de nada. Es decir, que muestren, cuando alguien lo acusen de mermelado, deberían adjuntar un contrato, adjuntar una Contrato factura. del gobierno. No, exacto, que digan dónde es que está la mermelada, porque es que como lo dicen así, si los uribistas pensaran, pero es que Uribe no les da tiempo de pensar, porque si Uribe pone a los uribistas a pensar, se queda sin uribistas. Porque Vea, es cuando la gente tendencia. piensa, no actúa. Es tendencia, Vicky Dávila sea imparcial. Son muy Yo poderosos creo a que- la hora yo- de hacer tendencias. creo que Pero Vicky- Diego, ¿eso qué tanto poder se necesita para eso? Eso es una coordinación de 30 coordinación, personas. es Si una uno la coordina- amplifica como Es si una fuera el coordinación universo. en un tiempo limitado que se escriban X número Call center. de trinos. Mañana y aquí los después, espero, y si están tan después, bravos que vengan, pero yo no voy a salir verificados. por posar de imparcial a decir que qué bueno que Daniel Samper Ospina es un violador de niños porque Uribe lo dijo. No, me da pena con ustedes, pero no lo voy a hacer. Gracias. Es que Vicky, no, sí. pero no, ni siquiera me lo agradezca, es Sí, que es la bueno, lógica. es la lógica, estoy de Yo no acuerdo. puedo salir a decir que qué bueno, aplausos al expresidente Miren, Uribe, voy a porque le dijo violador de voy- voy niños a a decir- Daniel. voy a No, decir una no, co- se equivocó, Uribe se equivocó, punto. Voy a decir una Que Que cosa. usted haya sido muy ácido en sus columnas, también lo digo. A mí también me parece muchas veces muy ácido y no me gusta. Pero eso no Pero quiere no se decir equipara, que yo ¿no? vaya. Exacto. Pues no Pero se mira, puede- no yo- se pueden yo- equiparar las No, dos él le cosas. podía decir, usted es el peor periodista de Colombia. Listo. Listo. Pero lo que no podía hacer era decirle, usted es un asesino, violador o lo que Miren, sea, un delito. yo- No, yo voy a- porque es que Sí, no lo claro. cometió. Yo voy a decir Sí, una claro. cosa, yo voy a decir una cosa que nunca había dicho porque no me había parecido necesario, pero yo por norma, yo bloqueo a mucha gente y la gente lo sabe. Y para eso está la herramienta en Twitter, para uno bloquear al que no quiere leer. Pero he bloqueado a muchísimas personas que insultan a Uribe. Porque si yo estoy discutiendo con Uribe por la declaración de renta que no ha publicado hace yo no sé cuántos años que dijo que iba a publicar, y la gente dice, no, lo que pasa es que es un tal por cual, un HP y tal, yo lo bloqueo porque digo, así no es el debate. Pero lo bloqueo de una. No, y yo nunca el le he insulto, faltado el la respeto gro- a Álvaro Uribe no- y ni siquiera a Juan Manuel Santos. Nunca los he tratado con grosería Ese ni ni con siquiera patanería. cómo se Nunca. entiende, ese ni siquiera cómo se entiende. No, de verdad, ni a Álvaro Uribe No, ni a y Santos. también es distinto los códigos del humor, ¿no? Es Sí, verdad lo que se total. ha hablado que uno no Yo puede he leer un dicho lo que he texto tenido que humorístico decir, como si no lo pero fuera, he sido ¿no? respetuosa. Totalmente. Soy es que- respetuosa de su figura de por presidente, de eso, pero es que yo expresidente. defiendo, digo, yo Eso no quiere decir que uno no pueda ser crítico, pues Total. entonces ¿para qué estudiamos? Yo ¿Qué rechazo, estudiamos? yo rechazo, yo Estudien rechazo vagos, ¿no? a los que sean acuden. ellos. En estos días le escribí a una tuitera muy inteligente y muy brillante que a veces escribe Sí, hombre, Vlado, groserías y escribe groserías o palabras escatológicas. Yo le digo, mira, no necesitas eso. Uno puede ser contundente sin acudir a la grosería ni al mal gusto. Yo nunca escribo vulgaridades en Twitter. Jamás van a ver un madrazo que yo haya escrito. Pero o esas alguna son, cosa de esas esas. son juicios de valor subjetivos. No, por es eso, decir, pero Sí, hay unos que escriben con groserías, otros sin groserías, etcétera. Yo creo que el centro del asunto es no desviarse. En serio, lo que hizo Uribe no es una opinión. Uno totalmente. no puede responder a la irreverencia acusando al irreverente de un delito, porque entonces no sabe cómo más defenderse ante eso.
Y claro, pues sí, el humor es un arma y hay que saberla entender también con humor. Estaba recordando un trino que vi de Martín Santos, de quien yo me he burlado varias veces por su parecido con un cantante que se llama Cristian Castro. De golpe por eso es que hablaban tanto del castrochavismo. Ujú. Y él pone, mil veces se ha burlado de mí, de mi familia, pero yo ante eso, pues no lo acuso de un delito, me río. Atentamente, Cristian Castro. Me parece que esa es una actitud mucho más inteligente, pues, que esta cosa tan rabiosa y tan No, enfermiza. en el pues, gobierno de Santos hacen otras cositas Estoy con los de acuerdo periodistas y a los que no les gusta, porque aquí no vamos a venir a decir que y yo no estoy el defendiendo. presidente Juan Manuel Santos No. ha sido el más querido con los periodistas que lo critican. No, Totalmente de Volvemos acuerdo, al tema, no, y no, estoy pero, de pues, acuerdo, no, pero exacto, no vamos no, a no, terminar pero es hablando de porque- lo que no es, exacto. ¿sabe sí. por qué lo digo? Lo digo porque en el Twitter creen que es que apoyar o respaldar a Daniel Samper Ospina en esta cosa crucial que ciertamente es contra él, contra su dignidad y la de su familia, es decir que es que Santos es maravilloso. No, eso es No, otra pero es cosa, que, eso no pues, tiene que- nada que ver. Nuestro interés no es político. No, exacto. O sea, apartemos eso y apartemos el juicio a la sátira. Esos son debates distintos. Aquí el asunto es la configuración de un perfil criminal que me está haciendo Uribe, de buenas a primeras, sin tener pruebas, amañando retazos para hacer de mí un Alfredo Garavito, Para como armarle se un llama ese expediente. enfermo, y no defenderse él de una responsabilidad que tiene y es la de aportar pruebas en Daniel, caso pues, ¿usted de que estaría me dispuesto acusen. a sentarse, una llamada telefónica o algo a hablar con el expresidente Uribe? A tomarme un café, No sé, que alguna ensille, reunión o algo. los dos caballos. Pero lleve usted mismo el café, la taza y la farmacia. cucharita y el azúcar. No, yo siempre estoy abierto a lo que sea, claro que sí, pero Pero quizás también esa llamada no va a llegar. No, ¿no? eso no va a pasar. pero estoy muy abierto sobre todo a que él no vuelva a hacer eso, a que me pida perdón y a que yo no diga a que no diga que yo soy un violador, porque yo no lo soy. Claro, y eso es lo más importante aquí. Aquí no estamos discutiendo el trabajo de Daniel Samper Exacto, Ospina, que me eso parece es que importante. eso puede generar muchas opiniones. Exacto, eso es otro Por tema. favor, a ver, si yo les pregunto a ustedes aquí sentados qué opinan de mi trabajo, seguro Claro. tienen opiniones malucas, perfectos, eso es respetable, ¿cierto? Pero ninguno de ustedes tres me puede decir que yo soy Y parto una de una base de narcotraficante. la que no, No parte puede. Uribe, y es que mi trabajo es 100% falible, yo lo veo como falible, yo soy una persona sujeta a 1000 errores. Pues Él quizás todos, no, él cree que no, si él carece de algo es de autocrítica. Y entonces déjeme preguntarle, ¿usted tiene algo personal contra Uribe? No, que va a tener nada personal, él es el que tiene algo personal. Todas mis críticas yo las he sacado de la prensa, de ahí yo saco mi material para hacer una crítica, una caricatura escrita Claro. cada semana, pero siempre es con elementos que están puestos encima de la mesa. Cuando hablaban de que si le he dicho paraco, no sé qué, mire, yo acudo a esa cosa que tiene el uribismo comprobada, de asuntos que les han pasado con su relación Pero con usted los tiene grupos claro que Uribe no paramilitares. lo han condenado por paramilitar. No, pero está el hermano preso, está el uno no sé qué estaba, el Rito Alejo no sé qué. Entonces todo eso cuando sale en la prensa. Pero seguro esto lo hace quieren una oír los asociación uribistas. No, ¿A mí no usted me- le consta que Álvaro Uribe es No, paraco? no. ¿Que es narco? No, Es. tampoco. Es que la discusión volvemos Consta. a lo mismo. No podemos convertir, porque esto no es un debate personal en que más feo tú, no, más gordo tú, más alto tú, más... No, el tema puntual es que este trino de Álvaro Uribe del viernes al mediodía fue un ataque directo a un señor que se llama Daniel Samper Ospina y que no es el único ataque porque es una manera, es un modus operandi del señor Uribe cuando algo o alguien no le gusta. ¿Habló con su papá del tema? Sí, claro. ¿Qué le dijo su papá? Aterrado, pues está aterrado. Yo creo que él enfrentó muchas cosas, además, no solo desde su trabajo satírico, sino como periodista investigativo, que lo fue en los años 80 en el tiempo. Y está aterrado. Él dice que nunca había visto un expresidente con tanto poder actuar de manera tan irresponsable con los medios y con la prensa, porque en realidad es un ataque a la prensa en general, a la libertad de Usted cuando expresión. leyó el trino, yo no sé si a usted le pasó lo mismo que me pasó a mí, pero yo pensé que era un error, que era una cuenta falsa. Sí, yo pensé que era una cuenta violentador. falsa. ¿Quién le avisó? ¿Usted lo vio? ¿Usted? Un amigo me mandó un pantallazo porque el doctor Uribe Nosotros me tiene estamos bloqueado. bloqueados. Somos del club de los bloqueados. Ah, están ustedes bloqueados, pero bueno, ¿qué importa que lo tengan a uno bloqueado? No, no me pasa importa. nada. No tiene- No paso derecho, si quiere bloquearme. Exactamente. perfecto.
Diego, que sobre ese tema, porque nuestro tema original, Daniel, para lo cual lo íbamos a llamar, fue muy chistoso porque lo íbamos a llamar era para hablar de eso, de los bloqueos y de toda esa cosa de La violencia. Y resultó pues que ocurrió esta cosa tan Pues se dio desafortunada. este timonazo y terminamos hablando pero estaba concedida la reunión o concebida desde antes de que pasara. Claro, sí. Entre otras cosas, el que quiera bloquear, que bloquee, ¿cierto? Exactamente, porque es que Para las eso funciones es. No es para eso, y a obligatorio mucha que lo gente se le tengan a uno ahí. olvida- mucha gente se le olvida que Twitter no es el foro público y que todos estamos diciendo que es una compañía privada. Mira, nos mandan saludos desde San Petersburgo, que nos están oyendo por internet, el profesor Marcos Peque. Bueno, pues un abrazo a ustedes tres, mil gracias por venir, ya me toca ir a la pausa, Daniel. Vicky. En esta usted tiene toda la razón, ya está diciendo Paloma Valencia que mañana viene. Aquí la vamos a tener y la vamos a escuchar, porque yo creo que como mamá, ella tiene una posición y yo la voy a ver sobre todo como mamá. Tal vez a uno no le gustaría que se le burlaran del nombre del hijo, en eso tiene toda la Bueno, razón. probablemente, de verdad lamento que Sí. ella lo haya tomado de esa manera. Yo puedo asegurar que cuando yo escribí el chiste, pues no lo hice pensando en cómo fregar a Paloma Valencia y cómo hacer que ella se sintiera mal.